Si estás interesado en un juego de subastas que funcione a cualquier cuenta, pero en particular que sea espectacular a dos, no te preocupes, te tenemos cubierto. En esta ocasión, en La Mula de Güeros te presentamos Biblios. Ahora, te recuerdo que yo soy Raúl, estás viendo La Mula de Güeros y que se abra todo. En Biblios somos el gran abad de un monasterio que estamos encargados de crear la mejor colección de libros posibles, pero no somos los únicos. El resto de los monasterios de la región también tienen la misma tarea y es por esto que vamos a intentar ganarnos el favor de la iglesia. Nuestra colección va a estar compuesta de libros sagrados, textos prohibidos y otros manuscritos. Pero lo interesante de este juego es que es un juego de subastas con un poco de presionar tu suerte. ¿Qué quiere decir esto? Uno es una mecánica de subastas normal, como la que has visto en muchos otros juegos, con un precio ascendente donde todos los jugadores pujan. La otra parte, presionar tu suerte, quiere decir que es un juego donde una acción se repite varias veces, pero tú decides cuándo parar. La idea de esto es que tú decides cuánto te quieres arriesgar y cuándo te sales. Biblios el día de hoy no cuenta con expansiones y según nosotros esta es la única versión. En este video vas a encontrar las reglas y nuestra opinión. El setup de Biblios es bastante sencillo. Solo tienes que tomar el tablero y ponerlo en el centro de la mesa. Después de esto vas a tomar todos los dados de colores y debes de colocarlo cada uno en su color con la cara del 3 hacia arriba. Ahora solo toma el deck de cartas y debemos retirar cartas dependiendo del número de jugadores. En este caso yo estoy haciendo un 0 para 3 personas, por lo que debo de retirar 3 cartas de dinero, una de cada denominación y después 12 cartas adicionales de manera aleatoria. Para cómo hacer este paso para otras cuentas, aquí te dejamos la nota. Estas cartas devuélvelas a la caja porque no van a participar en la partida. Una vez que hayas hecho esto, simplemente revuelve el deck, colócalo al lado del tablero y escojan un jugador inicial. Este tiene que ser de manera aleatoria. Lo que nosotros hacemos es que cada uno toma un dado y el que ruede el número más alto es el que empieza el juego. Una vez que hayas hecho esto, ahora sí estamos listos para empezar a jugar Biblios. El objetivo del juego es bastante sencillo y este es simplemente ser el jugador con más puntos al final de la partida. Ahora, los puntos son los pips en cada dado. La mecánica de turno es bastante sencilla, pero lo que puedes hacer en tu turno depende de en qué fase estés. Biblios tiene dos fases. La primera es la fase de regalo, donde una a una ves una carta y decides algún lugar a donde asignarla. Después viene la fase de subastas, y como cualquier otro juego de subasta, tu decisión es pujar o pasar y la subasta siempre tiene que ser ascendente. Para poder explicar bien este juego voy a necesitar apoyo de mi ilustre mesa. Aquí te la presento. Ahora, en la fase de regalos, el jugador activo debe tomar todo el deck y va a sacar tantas cartas como jugadores haya más uno. En este caso somos 3, por lo que debo de jalar 4 cartas, una por una. Jalas una carta, la ves y decides a dónde asignarla. Hay 3 lugares posibles a donde la puedes asignar. Una es quedártela tú y la pones frente de ti. La otra es a la subasta y la vas a poner al lado del tablero. Ahora debes de asignar cartas al mercado. Estas las ves y las colocas boca arriba en una fila y deben de ser tantas cartas como haya del resto de jugadores, es decir, una carta para cada quien. Estas asignaciones la puedes hacer en el orden que tú quieras, es decir, la primera carta puede ser para el mercado, después una para ti, otra para la subasta y la otra que queda para el mercado. El orden no importa, pero siempre debes de asignar una para ti, una para la subasta y el resto para el mercado. Y en el mercado siempre debe de haber tantas cartas como oponentes tengas. Una vez que el jugador activo ha terminado de hacer sus asignaciones, empezando por el jugador de la izquierda, deben de tomar una de las cartas del mercado. Por ejemplo, en este caso el mapache le gusta esta carta y la va a incorporar a su mano y la debe de colocar boca abajo. Después, las cartas que quedan la debe de tomar el oponente que todavía no ha tomado ninguna carta y la agrega a su mano. Una vez que todos los jugadores han elegido una carta, debes de pasar el deck al jugador de tu izquierda. Y ahora, él va a hacer la misma secuencia. Los turnos van a continuar de esta manera hasta que se termine el deck. Una vez que ya no queden cartas, se termina la fase de regalos y ahora sí, vamos a la fase de subastas. Solo para ser muy claros, al final de la fase de regalos, cada jugador debe tener su propio deck, que es la mano que hicieron, con las cartas que ustedes escogieron, más lo que les tocó elegir de lo que mandaron a los regalos. Además, debe de haber un deck adicional, que es el deck que se va a subastar. Ahora sí, vamos a la fase de subastas. El jugador que inició el juego debe de comenzar esta fase y lo primero que debe de hacer es revolver el deck de subastas. Una vez que haya hecho esto, toma la carta de hasta arriba y la revela.
Si es una carta de libro, que son las cartas de colores en esta esquina y que están representadas en el tablero central, la subasta se va a conducir con las cartas de monedas, es decir, con las cartas doradas que tengas en tu deck. Y aquí tu única decisión es si pujar o pasar. En este caso yo comienzo la subasta y para mí esta carta vale 3 pesos. Todavía no debes revelar el dinero con el que planeas pagar, solo debes de anunciar el precio. Una vez que hayas hecho esto, pasa el turno al siguiente jugador y este tiene la misma decisión si pujar o pasar. En este caso, el mapache dice que 3 pesos por uno verde es demasiado caro y decide pasar. El osito decide que un buen precio para él es 4. Recuerda que siempre tienes que subir la subasta, nunca la puedes empatar. Ahora, para mí, este precio ya es excesivo y paso. Como el osito es el único jugador que cae en la subasta, debe de pagar el precio que anunció. Nos muestra que está pagando el precio correcto, las coloca boca abajo en una pila de descartes y agrega la carta a su mano. Una vez que hayas hecho esto, el turno es del jugador a la izquierda del que comenzó la subasta, en este caso del mapache. Ahora la subasta cambia un poco cuando la carta por la que estás pujando es una de dinero. En este caso, las cartas de dinero no se compran con dinero. Literalmente tienes que anunciar cuántas cartas de tu mano estás dispuesto a descartar. Por ejemplo, por un 2 de dinero, yo estoy dispuesto a tirar una carta de mi mano. El mapache dice que él está dispuesto a descartar 2. El osito pasa y después yo paso. Como el mapache ganó la subasta, debe de tirar sus 2 cartas. Nunca nos las muestra, simplemente nos enseña que son 2 y las coloca en la pila de descartes. Aquí, como nunca muestras las tarjetas, bien pudo haber estado descartando una carta de dinero boca abajo y alguna de libro. Esto le da derecho a incorporar esta carta a su mano. Una de las reglas generales de la subasta es que nunca se da cambio. Es decir, si tú tienes que pagar con cartas mayores a lo que pujaste, no se te va a regresar nada. Así vamos a continuar hasta que se termine el deck de subastas. Las penalizaciones ocurren cuando ganaste una subasta y no quieres o no puedes pagar el precio. La variante normal dice que cada uno de tus oponentes debe tomar una carta de manera aleatoria de tu mano, la ve y la agrega a la suya. Una vez que ambos hayan hecho esto, entonces la carta en cuestión se vuelve a subastar y tú no puedes participar. Ahora, la variante medieval es un poquito diferente. El jugador a tu izquierda debe de quitarte una carta de tu mano y la descarta, y la carta que estaba en cuestión se vuelve a subastar y tú no puedes participar. Es decir, este segundo modo es mucho más laxo que el primero. Antes de continuar te tengo que explicar cómo funcionan las cartas especiales. Estas son las cartas de padrecito y son las que tienen un borde morado. Ahora, la regla más importante de estas cartas es que las tienes que activar en cuanto las tomas. Es decir, si durante la fase de regalos tú decides quedártela o la tomas de mercado, en ese momento la tienes que activar. O si la ganas en una fase de subastas, la tienes que activar tras haber pagado su precio. Lo que estas hacen es que te dejan manipular el valor de los dados. En esta esquina marcan cuántos dados puedes mover y en esta en qué dirección. Por ejemplo, esta carta te deja mover un dado hacia abajo. Esta carta te deja mover un dado hacia arriba o hacia abajo. Y esta carta te deja mover 2 dados hacia arriba. Las cartas que te dejan manipular más de un dado no las puedes aplicar al mismo dado. El fin del juego ocurre cuando ya no hay cartas en el deck de subastas. Una vez que ha pasado esto, vamos a la fase de puntuación. Y para esto, vamos a puntuar cada uno de los dados de manera separada. Primero, el café. Para esto, todos los jugadores muestran todas las cartas de café que tengan y anuncian su puntuación. En este caso, 12, 0 y 4. En este caso yo he ganado el dado café y los puntos que obtengo son la cantidad de pips que están impresos en la cara que estaba boca arriba del dado. En este caso, 1 punto. Así vamos a resolver cada uno de los dados. En caso que los puntos de un palo estén empatados, el desempate se hace con el jugador que tenga la carta más cercana a la A. De esta manera debes distribuir todos los dados y gana el jugador con más puntos. Estas son todas las reglas que necesitas saber para sentarte a jugar Biblios. El tema es algo que me resulta brutalmente atractivo por 2 razones. La primera es que me gustan los libros y la verdad, uno de mis sueños es que si algún día soy millonario, sí me gustaría tener una biblioteca de Nvidia. La segunda es que no hay muchos otros juegos en este espacio que compartan la temática con Biblios. La verdad es que la idea de ser un monje en un monasterio, manteniendo mis libros, buscando mis libros prohibidos, etc., me resulta extremadamente llamativa. Y por esto es que es una pena que tengo que decirte es que no hay ningún vestigio temático.
Y la verdad es que, créeme, yo soy de esas personas que puedo buscar profundo por algún nexo, pero en este juego no hay absolutamente nada y me da un poco de pena decir que este es un juego abstracto y que el tema está meramente pegado por encima y pudo haber sido cualquier otra cosa. Los componentes tampoco hacen mucho por el tema, pero estos sí son de buena calidad y la verdad es que son bonitos, las cartas están bien. Y lo que sí tengo que mencionar es que toda la información que necesitas saber de las cartas está en la esquina. Por ejemplo, el número de la carta, el color de la carta y el criterio de desempate. Las ilustraciones, la verdad es que yo no las hubiera notado mucho si no hubiera sido porque tengo que hacer esta reseña, que me detuve a verlos y te das cuenta que las ilustraciones son bonitas. Pero, como ya mencioné, todo lo que necesitas saber está confinado a una esquina. Ahora, los que sí se tienen que llevar muchísimas flores son estos dados, porque son de muy buena calidad y créeme que he visto juegos que tienen dados de manera más prominente en sus mecánicas que son de mucho peor calidad que estos. Y sí es prácticamente una pena que estén confinados a hacer un recordatorio de cuántos puntos vale un palo. Ahora, el otro componente que creo que tiene que llevarse bastantes méritos es esta caja, es magnética y segundo se abre como un libro. Créeme que este es el nexo más fuerte que tiene Biblios en cuanto a tema y la otra es que en esta parte de la caja viene la distribución de las cartas, por lo que yo te recomendaría que la mantengas cerca durante la partida para aquellas personas que gustan de contar. Todo lo que le falta de tema a este juego, créeme que lo compensa con su profundidad estratégica. Y vamos a empezar por el principio, la fase de regalos. Esta es la parte en la que más interviene la suerte y es la razón por la que se siente con mecánicas de Push Your Luck. Esto se debe a que vas a estar jalando cartas una por una y no vas a poder evitar la sensación de no, seguro viene algo mejor después para mí, no, seguro viene algo mejor después para mí, esta toda está buena pero no es lo suficientemente buena para mí y así hasta que llegues al punto en el que se jugó y se ganó o te lleves una gran decepción. Pero por mucho, la parte más tensa en esta fase del juego es cuando tomas la primera carta para ti, la segunda carta para la subasta y las siguientes 3 son para tus oponentes. En esos momentos tú estás rezando para que las cartas que salgan sean pura basura. La otra que es muy tensa es cuando la última carta, la única que queda por asignar, es la tuya y te pones a rezar, ay por favor Dios mío, mándame algo bueno. En ese momento vas a tener que poner tu cara de piedra para no dar información si sacaste algo bueno o pura porquería. Pero tienes que ser muy cuidadoso porque desde esta fase estás empezando a armar tu estrategia. Las primeras cosas a las que tienes que poner atención es a cómo estás armando tu deck, porque a muy grosso modo, va a dictar a qué palos te planeas entrar en un futuro. Además, yo te recomiendo que pongas muchísima atención a lo que están haciendo el resto de los jugadores para que sepas quiénes traen mucho dinero o quiénes traen qué libros. Además, yo te recomendaría altamente que tomes notas mentales de las cartas importantes. Por ejemplo, si tú sabes que pusiste un 4 azul en el deck de subasta, toma nota de eso para que sepas cuándo pujar alto. Pero gran parte del chiste de esta fase es que puedas hacer un deck que está bien balanceado. Necesitas, digamos, la medida adecuada entre cartas de libro y cartas de dinero, porque todavía el juego no está decidido. Vas a tener que tener una baraja que sea lo suficientemente adaptable, tanto para comprar nuevas cartas como para obtener nuevos fondos en el transcurso de la subasta. Entonces es muy importante que tengas un deck bien balanceado que te permita ser adaptable, porque hasta ahorita nada está escrito en piedra. Ahora vamos a la fase de subasta y esta es la parte donde notas como todas las mecánicas del juego se entrelazan de una manera más que brillante. Lo primero que hay que mencionar es el componente de administración de mano y no puedo enfatizar que tienes que ser muy cuidadoso en cómo gastas tus cartas, tanto las de dinero como las de libro, porque ambas son importantes durante casi todo el juego. Lo primero es que las cartas del libro literalmente son las que te permiten ganar el juego y necesitas tener los fondos suficientes para comprar las cartas buenas. Y aquí es donde toca un punto que ya habíamos mencionado anteriormente y es este componente de memoria. Más te vale estar bien preparado. Si tú te acuerdas que metiste una carta azul a este deck de nivel 4, más te vale llegar con los fondos necesarios para poderla comprar. Pero ahora, del otro lado vamos a tener algo también muy interesante y es ¿qué pasa cuando quieres comprar las cartas de dinero? Estas literalmente se pagan descartando cartas de tu mano. Y las primeras preguntas difíciles que vas a tener que responder son las siguientes, ¿de qué cartas me puedes hacer? ¿Cuáles de aquí no necesito? Todavía estoy jugando para conseguir el mismo palo, porque como ya te mencioné, este juego tienes que ser muy adaptable y estar poniendo atención a qué están haciendo tus oponentes para que determines si los planes que tenías todavía tienen sentido. Aparte de esto, este juego tiene mucho más énfasis en cuándo pasas durante una subasta. Literalmente, si pasas cuando tienes que pagar dinero, estás descapitalizando a tus oponentes, por lo que van a poder pujar menos por las cartas importantes que tú ya conoces que metiste aquí. Pero la otra parte es cuando pasas en la fase en la que tienes que pagar cartas,
entonces literalmente estás desconstruyendo lo que tus amiguitos se esforzaron mucho por hacer. Y es precisamente por todos estos componentes que la interactividad en Biblios brilla. Y tienes que estar muy atento a lo que ellos hacen para que sepas si tus estrategias todavía son viables o es mínimo para que tengas una idea contra quién estás jugando. A esto, aparte hay que agregarle todas las cartas de padrecito, que a mi manera de verlas son unas cartas que te dan información porque te permiten manipular el valor de un dado y de cierta manera lo que estás diciendo es tengo mucho de este entonces necesito que valgan más, o no tengo nada de esto y lo tiene alguno de mis oponentes entonces necesito que valga menos. Pero en este punto tengo que decir que siempre va a llegar el momento en el que tengas que comprar las cartas de padrecito porque no puedes dejarle la manipulación de los puntos directa a tus oponentes. Sí, en juegos con más personas puede que alguna persona te haga el trabajo sucio, pero yo creo que la mayoría de las veces vas a tener que tomar las manos en el asunto y tú mover los dados a tu conveniencia. Como ya mencioné, este juego tiene un componente de suerte, pero la verdad es que no creo que sea significativo. Sí tienes incentivos a ser ambicioso y arriesgado y a continuar jalando cartas para conseguir algo mejor y va a haber veces que esto resulte y otras que no, pero no creo que la suerte vaya a ser determinante en el juego. Yo creo que una buena administración de tu mano, una buena lectura de las manos de tus oponentes y tener idea que jugar es más que suficiente para darte la victoria de una manera muy consistente. Ahora, lo que sí tengo que mencionarte es que tienes que poner mucha atención a las letras de aquí abajo de la carta porque son el criterio de desempate y créeme que empatar por un palo es mucho más común de lo que podrías creer y este tipo de cosas a mí me han costado varias partidas. Aparte, esto agrega cosas muy interesantes porque a pesar de que podrían ser dos cartas idénticas, podrías querer pujar más por una carta que tiene aquí la A, por ejemplo, para ganar el empate en caso de ser necesario. El tiempo muerto es prácticamente inexistente porque siempre tienes algo que hacer y aunque sean las cartas que te dejan en el mercado, tienes una elección que hacer en el turno de tus oponentes y esto hace que el juego realmente no tenga ningún espacio en el que te puedes estar mentalmente desenganchado y de ninguna manera propicia el análisis parálisis. Con todas estas bondades el juego funciona impresionantemente bien a cualquiera de sus cuentas, pero yo creo que merece una mención especial como jala a dos personas. Primero, es el único juego de subastas del que sé que siquiera admite a dos personas, pero aparte de esto funciona de una manera espectacular y en mi opinión personal es mejor a dos. No me malentiendas, de 3 y 4 es excelente, pero a 2 brilla. Porque a mí me parece que toma otras dimensiones y de repente es mucho más importante el bluff. Y no te voy a decir que sea el bluff como a precios y decir anunciar precios más altos de los que estás dispuesto a pagar. Lo que a mí me parece brillante es que da mucho más espacio para jugar con la mente de tu oponente en términos de que puedes estar descartando un buen de cartas de, por ejemplo, azules, sin que tu oponente lo sepa, pero él cree que tienes muchas cartas azules, entonces él también empieza a descartar las suyas. Entonces créeme que a dos personas este juego ofrece muchísimas oportunidades para redecorar la cabeza de tu oponente. Entre sus otras bondades está que Biblios es un juego extremadamente fácil de aprender, pero sí te tengo que decir que en mi experiencia a la mayoría de las personas les toma 2 partidas. Y no es por las mecánicas del juego, las mecánicas quedan más que planchadas yo creo que el segundo o tercer turno de cualquier jugador. La diferencia es que en la primera partida la mayoría de las personas suele hacer bastantes cosas mal y les cae el 20 cuando termina y dicen, ya sé lo que tengo que hacer, hay que jugar otra vez. Y entonces ya entienden cómo tienen que administrar sus manos, a qué cartas jugarle, saber que el dinero y los libros son importantes. Entonces yo te recomiendo muchísimo que tu primera vez juegues esto 2 veces al hilo. Una para que aprendan y la segunda para que ahora sí sea la partida en serio. Aparte de esto, el juego no tiene ninguna dependencia del idioma, todo lo que necesitas saber viene impreso en las esquinas de las cartas y son las letras del alfabeto y los números, por lo que puedes jugarlo con quien sea. Ahora, con esto dicho, resumen ejecutivo para ti que eres importante. ¿Para quién recomendamos Biblios? Y la verdad es que la parte fácil de esto es, si estás en busca de un filler de subasta para 2 personas, no busques más, sal corriendo, ve y gasta esos como 400, 500 pesos y créeme que te va a devolver tu dinero. La parte extensa de esta recomendación es que Biblios, al ser un juego de subastas, con administración de manos, con push your luck y con colección de sets, hace que se sienta muy diferente a los juegos que están en este mismo género. En mi particular opinión se siente más pesado que For Sale y For Sale sería como el juego filler de subastas, pero también se siente tantito, casi nada más pesado que High Society. Y gran parte de esto creo que es porque requiere un poquito más de memoria. Aparte de esto, yo creo que tiene la ventaja de ser un poco más robusto en el sentido de que no es tan significativo cuando un jugador pone mal sus precios. Por ejemplo, un jugador que consistentemente está pujando mal en High Society de verdad puede destrozar el juego, pero no ocurre eso en Biblios. Aparte, creo que este juego ofrece más oportunidades para forzar las manos de tus oponentes de una manera un poquito más sencilla que en los otros 2 juegos. Aparte de esto, mi comentario final es el siguiente.
No importa cuántas partidas lleves de Biblios, no importa qué tan bueno seas. Generalmente pasa que durante una fase significativa del juego estás pensando que hiciste puras tonterías y tienes que ver cómo sales de este merequetengue, lo que hace que sea muy interesante y muy satisfactorio ver cómo resultan las cosas al final. Si te gusta cómo analizamos juegos en este canal, por favor suscríbete. Y si estás interesado en los otros dos fillers de subastas que recomendé, aquí te dejo una liga para For Sale y High Society. Con esto dicho, te recuerdo que yo soy Raúl, estuviste viendo La Mula de Güeros y este juego ya se cerró.